Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al programa Una Voz del Cielo. Hoy Dios seguirá hablando a tu corazón, por lo tanto, presta atención y dispón tu mente y tu corazón para escuchar la voz de Dios. Tenemos aquí enfrente un libro que se llama la Biblia y allí está la voz de Dios. Hay un libro dentro de toda esta biblioteca que se llama el Libro de las Revelaciones, también conocido como el Apocalipsis. En este libro de las Revelaciones, dentro de todas las cosas que están escritas como ser lo que va a acontecer en un futuro cercano, también está escrita la revelación de Jesucristo glorificado. Los evangelios nos relatan la historia y la vida de Jesucristo cuando Él vino al mundo, hace más de 2000 años. Pero el libro de Apocalipsis o de las Revelaciones al comienzo nos habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero glorificado y desde el cielo. El Señor Jesucristo envió un mensaje a las 7 iglesias y se los reveló al apóstol Juan. Y uno de los últimos mensajes es a la última iglesia y está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando del llamado de Jesucristo, del llamado especial e individual que Dios hace a cada persona en toda época y en todo el mundo. Y hoy ese llamado puede ser ese mismo que vos podés escuchar. Por eso este mensaje se llama el llamado de Jesús. Vamos a suponer que vos estás trabajando en una entidad pública, en una parte de las oficinas que se llama el AFIP, que es el lugar donde se recaudan los impuestos, es el lugar donde se contabilizan y se procesan todos los tributos públicos. Imagínate tú, estás trabajando allí en una de las oficinas de la AFIP y has terminado de atender a una persona y te ha quedado un montón de papeles sobre la mesa y los cuales tienes que terminar de procesar para atender al próximo que va a venir a tu despacho. Tú tienes el control de los números y cuando tú aprietes el pulsador, vendrá una persona para hacerte alguna consulta, para hacer algún trámite administrativo. Pero tú no has apretado ese pulsador. Tú lo has dejado a un costado porque todavía no has terminado de procesar todo lo que te ha dejado el último que estuvo contigo. Así que estás allí, estás trabajando y de repente tú notas como la presencia de alguien que está cerca y que cada vez se aproxima más hacia tu escritorio. Pero como tú no apretaste el pulsador, tú sabes que nadie tiene que venir. Entonces sigues trabajando y siguen pasando los instantes. El instante se hace tenso por momentos y la persona que está enfrente no dice nada. Pero tú tienes la cabeza hacia abajo, hacia lo que estás haciendo y esperas que esta persona te hable y no te dice nada. Y entonces te empiezas a incomodar y finalmente decides levantar la cabeza para mirar a esa persona. Y esa persona no te dice nada, simplemente te mira, pero tiene una mirada especial.
Tiene una mirada profunda, como si estaría buscando algo, pero no dice nada, hasta que finalmente rompe el silencio y te dice, sígueme. Y por tu cabeza pasan muchas cosas y no sabes qué responder, ni qué decir, ni qué preguntar. Y estando en eso, ve que la persona se retira y no te dejó dar ninguna respuesta. Y comienza a caminar hacia los pasillos, se dirige hacia la puerta y se intenta salir hacia afuera. Intenta irse, pero antes de irse, abre la puerta, se da vuelta, mira hacia atrás y espera de ti una respuesta. ¿Y qué respuesta le darías al Señor Jesús si eso ocurriera en tu vida? Porque esto que te acabo de contar es un hecho real que ocurrió cuando Jesucristo estaba en la tierra. Y yo lo voy a leer porque quedó escrito en la Biblia. Dice aquí en Mateo, el libro de el Evangelio según San Mateo, dice en el capítulo 9 y en el versículo 9 lo siguiente. Escucha, presta atención. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ese es el llamado de Jesús a un cambio de vida. Es el llamado de Jesús a un nuevo propósito para tu vida. Es el llamado de Jesús a la salvación de tu alma. Si fueras tú el que estás en esa oficina y Jesús se presenta, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu respuesta? La de Mateo dice, se levantó y le siguió. Te relato otro hecho. Había un mendigo que estaba al costado del camino. Era una persona que no tenía esperanza. Era una persona que era ciega, por lo tanto no conocía los colores, no conocía el rostro, el color del rostro de las personas, no conocía los ojos que por ahí se acercaban y le hablaban. Él no podía mirar a los ojos porque era ciego, era un mendigo y él no sabía nada de lo que pasaba exteriormente solo por sus oídos. Cuando alguien se aproximaba, él tenía el oído atento porque de lejos ya lo escuchaba. Y entonces allí se alistaba para extender sus manos y mendigar vida. ¿Y cuántos hay así en la vida? Y este hombre estaba allí y por momento escucha un sonido como el estruendo de muchas voces. Y él entendió que algo grande pasaba. Y entonces él trató de indagar qué era lo que acontecía, que se venía el murmullo de una multitud. Y preguntó, ¿qué está pasando? Y le dijeron, es Jesús que pasa por aquí. Esa historia está en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 hasta el 52, y lo leemos. Dice así. Entonces, está hablando de la comitiva que seguía a Jesús. Dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Dice, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase.
Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Allí estaba el mendigo. Y así están las almas en la oscuridad, clamando por la salvación. Y allí está este mendigo clamando para que Jesús pueda llegar hasta su lugar y hacer algo. No sabía qué. Y no sabía si Jesús iba a oír ese llamado. Y dice el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Dice, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Imagínate que tú eres el ciego, que estás mendigando vida allí al costado del camino y que lo único que haces es extender tus manos para clamar por misericordia. Y por un momento escuchas que alguien se acerca y se acerca a tu oído y te habla al oído y te dice, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué habrá pasado por ese corazón cuando sintió que Jesús lo llamaba? Que Jesús se había detenido en medio de toda la multitud para atender a un ciego que mendigaba a la orilla del camino. Y dice el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y en vez de irse, dice, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es que nadie que tiene un encuentro personal con Jesús sigue postrado en la vida, mendigando allí donde se encuentra. Todo aquel que se encuentra con Jesús, que oye su llamado, que le abre la puerta de su corazón y tiene una experiencia personal con Jesús, su vida ya nunca más será la misma. Así que Mateo se levantó y siguió a Jesús. El ciego se levantó y siguió a Jesús, el ciego Bartimeo. ¿Y tú? Ahora te cuento otra historia. Había pasado el tiempo, Jesús andaba por las aldeas y tenía costumbre frecuentar una aldea que era la aldea de Betania. Y en esa aldea él tenía amigos y tenía un amigo que se llamaba Lázaro, cuyas dos hermanas, una se llamaba Marta y la otra María. Y Jesús tenía por costumbre pasar tiempo en su casa, comer con ellos. Y habían entablado una hermosa relación con Jesús. Y allí podemos buscar en el libro de Juan una historia más. Este hombre, Lázaro, el amigo de Jesús, estaba muy enfermo. Y allí Jesús, andando por el camino, se entera de que su amigo estaba muy enfermo. Y seguramente habrán pensado sus discípulos, dejemos todo y vayamos a ver a tu amigo Lázaro que está enfermo. Sin embargo, dice que Jesús no fue a ver a Lázaro y que se entretuvo andando por allí y resulta que él por un momento dice, pasados los días, dice, Lázaro ha muerto. Y entonces dice allí en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora,
¿por qué Jesús no fue enseguida a la casa de Lázaro para poder sanarlo? Cuando él tenía el poder para resucitar muertos, tenía el poder para sanar, tenía el poder para dar vida, para expulsar demonios, para transformar vidas. ¿Por qué él no fue a sanar allí a su amigo Lázaro? Porque nuestros propósitos no son los propósitos de Dios. Y por ahí nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando Dios hace algo en la vida de una persona, hace algo grande, como lo grande que quiere hacer en tu vida, como lo grande que está haciendo en la mía. Por lo tanto dice Juan 11:15, me alegro por vosotros, le dice a los discípulos, de no haber estado allí cuando él estaba enfermo y todavía no había muerto. Dice, me alegro por vosotros. ¿Por qué le dice eso? Para que creáis, mas vamos a él. Así que Jesús y sus discípulos se dirigen al velatorio de su amigo Lázaro. Por lo tanto, dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Nos encontramos con Jesús y la comitiva llegando a la aldea donde estaban esa familia, llorando, llenos de tristeza, llenos de angustia. En especial esas 2 hermanas que se abrazaban allí al féretro de su hermano muerto y que no hallaban consuelo. Y dice que Jesús no entró al velatorio. Dice que Jesús se quedó allí a una cierta distancia, porque la tarea de Jesús es trabajar directamente con el alma individual. Por lo tanto, comienza allí a hacer su trabajo. Dice el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Estas mujeres estaban destruidas y Jesús estaba cerca. Dice el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, dice, salió a encontrarle y aclara, pero María se quedó en casa. Así que allí va Marta a encontrarse con el amigo de Lázaro, con el amigo de su hermano, aquel que tenía el poder de sanarle antes de que muriera. Y allí va Marta a encontrarse con Jesús. Y Marta había estado conteniendo su amargura dentro de su corazón. Tal es así que ni había podido desahogarse ni con su propia hermana María, ni con todos los que se llegaron al velatorio había podido consolarse, estaba contenida y necesitaba un lugar, una espalda, un corazón donde expresar ese dolor para hallar consuelo. Y cuando se entera que Jesús viene, ella sale corriendo a encontrarse con Jesús y a expresarle lo que siente, lo que hay en su corazón. Y dice el versículo 20 de Juan 11, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dice el 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella necesitaba descargar eso. Y Jesús es una persona especial. Y es aquella persona que nosotros podemos ir confiadamente y descargarle la intimidad del corazón, aunque sea un reproche. ¿Por qué no estuviste aquí?
¿por qué permitiste que mi hermano muriera? Muchos dirán, ¿por qué permitiste que mi hijo muriera, que mi esposa muriera, que mi padre muriera? ¿Por qué lo permitiste? Pero Dios tiene planes mayores, aún en medio de la muerte y aún más allá del dolor de un alma herida. Y tal vez muchos están todavía reteniendo ese dolor dentro del corazón. Pero Jesús está allí y Él está escuchando porque conoce el corazón de Marta y sabe que necesita consuelo. Por lo tanto, allí Marta está descargando su dolor, su angustia, su pesar, hasta que escucha la voz de Jesús. Esa voz especial que le dice, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Me imagino Marta cuando escuchó eso, en la cabeza comenzó a pensar o a divagar hasta que reaccionó y dice el 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo sé que en el futuro va a resucitar. Pero Marta no había entendido. Marta necesitaba creer en Jesús. Por lo tanto, Jesús le dice, no, Marta, estás equivocada. Yo estoy aquí y yo te digo que tu hermano va a resucitar ahora, no en el día postrero. Por eso le dice, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pregunta Jesús, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y allí, por primera vez, Marta entendió que estaba frente al ser más maravilloso, que tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte, y que Él podía resucitar cuando Él lo quisiera a cualquier persona. Pero no solo una resurrección física momentánea, sino que tenía el poder de resucitar eternamente a una persona. Y todas las almas en el mundo están sin esperanza, sin Dios, están lejos de una salvación, están destinadas a la condenación eterna. Pero aquella que se encuentra con Jesús y recibe el poder de Jesús, que le resucita de los muertos, pasa a tener vida eterna y pasará la eternidad con esa vida en la presencia de Dios. ¿Crees esto, Marta? Y ella dijo, le dijo 27, le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y ese es el mensaje del Evangelio, ese es el llamado de Jesucristo, esa es la voz de Dios, esa es una voz de Dios que viene del cielo para decirte que Jesús te llama a una vida eterna y sin condenación. ¿Crees esto, Marta? Y dice, sí, Señor, yo he creído. ¿Has creído, Marta? Bueno, ahora te voy a enviar con este mensaje. Tienes que entrar al velatorio, allí donde se encuentra tu hermana que ha quedado sola y que tiene una tristeza y una angustia en el corazón que no la puede sacar. Y hace un ratito te tenía a vos y se abrazaba a vos, pero ahora no estás. Y entonces dice que allí va Marta con este nuevo mensaje y se lo va a llevar a su hermana que está allí para consolarla, para animarla. Y me imagino María allí, tal vez volcada allí frente al féretro de su hermano. Y siente que viene alguien y cuando mira es Marta, pero tal vez no alcanzó a reconocerla, porque no es la Marta que había salido hacía un ratito. Su rostro está distinto, se ve como con una paz en el corazón, se ve como aliviada del dolor. Y Marta trae un mensaje y se lo tiene que dar a su hermana María.
Y este es el mensaje. Dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Qué maravilloso fue ese momento. Jesús te llama. No te llama cualquiera, no te llama el vecino. Jesús te llama y te está esperando. Porque quiere tener un encuentro personal contigo. Porque la necesidad es personal, no colectiva. Porque Jesucristo trabaja en forma individual en cada corazón y sabe la necesidad de cada corazón, y para cada alma hay un tratamiento distinto. Y ya María había estado en cierta oportunidad a los pies de Jesús, había escuchado sus enseñanzas, ella sabía quién era Jesús. Por lo tanto, sigamos leyendo, versículo 29. Ella, cuando lo oyó, dice, se levantó deprisa, salió corriendo, dice, y vino a él. Y Jesús dice, versículo 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Allí estaba Jesús. Dice el versículo 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, dice, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pero sin embargo María iba a encontrarse con Jesús. Dice el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, mirá qué actitud la de María. El corazón de María era distinto al de Marta. Había pasado por otra experiencia. Y dice allí, se postró a sus pies. Un judío no adoraba a cualquiera, solamente adoraba a Dios. Pero allí estaba la persona de Dios, estaba Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, no tuvo problema en doblar sus rodillas y postrarse ante Jesús. Dice entonces, se postró a sus pies diciéndole, y allí le va a mostrar su dolor, su angustia, y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús es una persona especial. Él comprende el dolor del alma, Él lo conoce, Él sabe, y sabe la angustia que causa la muerte. Y entonces sabe cuando un alma está herida. Y entonces Él se conmueve, se consuela consolando a aquellos afligidos. Por lo tanto, allí dice el versículo 33, dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció y se conmovió. Jesús se duele cuando una persona muere. Jesús se duele cuando un alma sufre. Y Jesús se conmueve por ver lo que hace el pecado en el mundo. Y una de las consecuencias más terribles del pecado es la muerte. Es la separación eterna entre Dios y el hombre. Por eso dice allí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso Jesús se conmueve, se duele por lo que hace el pecado en el ser humano. Y la muerte es la evidencia física de lo que significa el pecado. Y dice entonces el versículo 34. Allí dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y allí dice el versículo más corto de la Biblia. Dice el versículo 35. Jesús lloró. ¿Sabés que Jesús llora contigo cuando tienes una pérdida de un ser querido? Él llora porque sabe el dolor que sentís, sabe lo que significa la muerte y Él se conmueve. ¿Nunca pensaste que Jesús llora por lo que te pasa?
Jesús llora por el dolor que causa ver a un ser amado como nos ama a nosotros, sufriendo. Y ahora dice que Jesús va a hacer algo. Y ahora ya ha consolado a Marta, ya ha trabajado en el corazón de María, pero falta trabajar en un hombre muerto como lo es Lázaro, aquel que está en el féretro, aquel que ha sido colocado en la tumba, porque ahora ya ha sido sepultado. Entonces dice el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, dice, y tenía una piedra puesta encima. Y allí están las almas, en la cueva, en lo más profundo de la soledad y de la oscuridad. Por eso Jesús va allí y dice el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Todavía no había entendido, no había alcanzado a comprender, y eso es lo que puede pasar en tu vida y en tu corazón, que no terminas de creer en Jesús. Y la vida con Jesús significa eso, significa oír el llamado, creer y acudir a Él y recibirle en el corazón. Allí encontramos el trabajo que va a hacer ahora. Dice, quitad la piedra, versículo 39. Y el versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces ahora Jesús va a hablar con el Padre, porque Él conversa con su Padre, como lo podrías hacer vos si tuvieses a Jesús en el corazón. Dice versículo 41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios enviado por el Padre? ¿Tú crees? Bueno, allí está Jesús frente a la tumba de Lázaro. Y entonces Él va ahora, una vez que termina de hablar con el Padre, allí dice el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Jesús gritó, y dice que en el grito dijo, Lázaro, ven fuera. Y allí el que todos decían, ya ha comenzado a echar olor. Ya hace 4 días que está en la tumba. Dice el versículo 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Por qué dijo, Lázaro, ven fuera? Porque Jesucristo tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y si Jesucristo no hubiese dicho, Lázaro, ven fuera, todo el cementerio se hubiese levantado de las tumbas. Todos los seres que habían sido sepultados se hubiesen levantado. Porque Jesucristo tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Dijo, Lázaro, solamente Lázaro, ven fuera. Al resto no lo llamó. Y Lázaro salió. Y Lázaro volvió a vivir. Y allí esto que dijo que era para la gloria de Dios, fue para que los que estaban allí pudiesen ver que Jesucristo tiene el poder y que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él podían ver la gloria de Dios. Por eso dice el versículo 45, entonces muchos de los que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿Tú crees? ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees en Jesús, el Hijo de Dios? Volvamos al capítulo 5 del Evangelio según San Juan, para leer sobre el poder de Jesucristo, sobre la vida y sobre la muerte. Dice Juan capítulo 5, versículo 21.
Dice así, Jesús está hablando, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Solamente en todo el mundo, desde la creación del mundo y hasta ahora y por siempre solamente uno puede decir, yo tengo el poder sobre la vida y la muerte. Nadie puede decir esto, solo Jesús. Por eso dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Crees esto? Si tú crees, dice Jesucristo, dice versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, viene la hora y ahora es, en este momento que estás escuchando la voz de Jesucristo. Jesucristo te llama y te va a decir esto. Dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y mira lo que dice ahora, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Va a llegar un día en que todos los que están en los sepulcros van a oír la voz del Hijo de Dios. Y entonces todos serán levantados de la misma manera que fue levantado Lázaro. Jesucristo gritará, sal fuera, y todos serán levantados. Y dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los muertos serán levantados de todos los cementerios del mundo, ya sea en la tierra, en el mar, en el aire, cuando hayan sido esparcidos. Jesucristo tiene el poder de volver a dar vida, y algunos los va a resucitar para que vayan a la condenación eterna, y a otros los va a resucitar para que vayan a la vida eterna. Los únicos que van a ir a la vida eterna son los que tengan a Jesucristo en el corazón porque han oído la voz de Dios y han escuchado el llamado de Jesús y creyeron y confiaron. ¿Y tú? ¿Qué harás con el llamado de Jesús? Porque ahora Jesús te llama, porque ahora ya no están los que vimos en las historias. Ahora estás tú y está Jesús. Jesucristo te llama. Recordemos a Mateo, le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo. Dejó su escritorio allí, en la oficina de la FIP, y salió corriendo para seguir a Jesús. ¿Qué hizo el ciego cuando estaba mendigando allí? Sin esperanza, mendigando vida, ¿qué hizo? Dejó todo y siguió a Jesús, porque recobró la vista y lo primero que vio fue el rostro de Jesús. Y de allí no quiso desprenderse más de Jesús. ¿Qué pasó con Marta? Marta también oyó la voz de Jesús, como también María fue consolada, como también Lázaro, aunque había muerto, resucitó. Y luego cuenta la Biblia que se sentó a comer con el Señor Jesús. Y habrán charlado sobre estas cosas. ¿Y tú qué vas a hacer? El llamado de Jesús es a ti. Ahora es a ti. Yo una vez lo escuché y dejé todo. Me levanté y fui a Jesús. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo quiere entrar en tu corazón. Hoy te llama y te pide que le dejes entrar. Pero un día se sentará del otro lado como juez
y te va a llamar también. Si no has escuchado su voz hoy de abrir tu corazón al llamado de Cristo y lo has cerrado para siempre y no recibirás a Jesús en tu corazón, debes saber que un día te volverá a llamar, pero te va a llamar del otro lado, cuando ya pases a la eternidad, y te va a llamar como juez y va a decir tu nombre y te hará pasar al frente. Y tú que lo rechazaste, a ti que no le quisiste creer cuando Él te llamó, como te está llamando ahora, te llamará y tendrás que ir. Y no podrás resistir a ese llamado, porque será la voz del juez que te llama para leerte la sentencia de condenación eterna por toda la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre. Pero hoy está llamando a la puerta de tu corazón para que le dejes entrar y para que Él te pueda dar una nueva vida y pueda resucitarte de los muertos, porque dice que todos hemos pecado y estamos destituidos o separados de Dios. Eso es la muerte, la separación entre Dios y el hombre. Y tal vez hoy, al no tener a Cristo, estás separado de Dios. Y Él te llama y te dice, sígueme. Y te está esperando para que tú des la respuesta adecuada. ¿Qué vas a hacer? Voy a tener una simple oración cortita para que tú puedas reflexionar y puedas recibir a Cristo en tu corazón. ¿Me acompañás? ¿Te animás a acompañarme? Decile así, Señor Jesús, hoy he escuchado tu voz, hoy he entendido que tú me llamas y te abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar por la fe en mi vida. Te ruego, Jesús, que me des la vida eterna que me estás prometiendo. Y gracias porque esa vida eterna que tú me das a mí, como un regalo, como una salvación, a ti te costó la muerte en la cruz del Calvario. Pero ahora he entendido que también a mí en lo personal me estás llamando. Sálvame, Jesús, sálvame. En tu nombre, amén. Que tengas un bendecido día y que puedas meditar en esto que es trascendental y que marcará el futuro de tu vida presente en este mundo. Y tu vida eterna también será marcada por esta decisión que acabas de tomar. Que Dios te bendiga. Cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
nos faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. En ti no domina el pecado y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo.